comenzar, hermanos, el día de hoy estaremos terminando el capítulo 2. Hoy estaremos en los versículos del 18 al 25. Se los voy a leer, hermanos, antes de tomar asiento. Sería Juan 2:18. Juan 2:18. Juan 2:18 al 25. Amén, ¿listos? Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Versículo 25: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Dios, porque nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí adorando tu nombre, Dios. Te pedimos, Dios, el día de hoy que podamos examinar bien tu palabra, Dios, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Dios, que podamos entenderla, Señor, no solamente de mente, Señor, sino en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan ser edificados, Dios, que se vayan a sus casas, Señor, sabiendo más de ti, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el tema de hoy lo he titulado La deidad de Cristo, y Juan nos muestra su deidad, o sea, la deidad de Cristo, con la intención de que sus lectores, hermanos, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y él dice que una vez que usted cree en su corazón, todas estas cosas, ¿verdad?, que él escribió, ustedes tendrían vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan el apóstol al escribir este libro. El propósito de este libro está en Juan 20:31. Ya creo que ya se los he repetido varias veces. Juan 20:31. De hecho, Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, el Nuevo Testamento es muy claro, tiene muy clara la intención en mostrarnos la intención que Jesús, o sea, mostrarnos de que Jesús es Dios. Él tiene esa intención, el Nuevo Testamento, que Cristo es Dios, y enfatiza a través de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, comencemos con Juan 1:1. El apóstol comienza, él dice: en el principio era el Verbo. Nos habla de la existencia eterna del Verbo, y ese Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? En el principio, en la eternidad, era el Verbo. Después ese Verbo estaba acompañado con Dios. Después nos dice que Él era Dios. Y si bajamos a Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Entonces Jesús es Dios. Y Juan tiene toda la intención a través de todo su evangelio, de enseñarnos esa verdad a través de todo lo que él escribe. Desde los evangelios hasta el Apocalipsis, el Nuevo Testamento afirma, hermanos, que Jesús es Dios. Él es llamado el Hijo de Dios. Por ejemplo, anoté unos versículos que nos muestra esto, ¿verdad? Que nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Por ejemplo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Este es 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es 1 de Juan 5:12. No tienen que buscarlo, hermanos, ya que lo voy a leer. Voy a leerlos así rápido, ¿verdad? Y luego 1 de Juan 2:23 dice: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. 1 de Juan 2:23. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 de Juan 5:5. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. 1 de Juan 5:11. En Hebreos 1:3 es llamado el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Hebreos 1:3. En Colosenses 2:9 Pablo dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que tenemos, hermanos, en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina de Cristo es que Jesucristo es Dios hecho hombre en una persona. Jesucristo, y a través de este evangelio, Juan está reuniendo, hermanos, evidencias de que eso es realmente verdad. Todo lo que Juan escribe acerca de Jesús nos muestra que Jesús es Dios. Y el día de hoy, hermanos, estaremos viendo confrontaciones que Jesús tiene con dos grupos. Ya habíamos visto que Jesús tiene 3 confrontaciones con 3 grupos diferentes. El primero ya lo vimos, ¿verdad? En Juan 2, versículos del 12 al 17, donde el Señor, ¿verdad?, confronta a las multitudes allá en el templo, ¿verdad?, en Jerusalén. La gente había convertido ese centro de adoración en un lugar de negocio. Y el Señor, al ver esta corrupción, hace un azote de cuerdas, como vimos la última vez, y corre a miles de personas de ese lugar. Dice Juan 2:15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesús echó a todos, dice a todos, de allí. Una increíble demostración, hermanos, de autoridad y de poder divino. Todos salieron de ahí, ¿verdad?, sin ninguna resistencia ante la palabra de Jesús. Y creo que humanamente pudieron haberse, hermanos, resistido, pero no es lo que vimos, ¿verdad?, en este relato. Creo que si alguno de nosotros, ¿verdad?, intenta hacer esto, por ejemplo, ¿verdad?, los estudiantes, ¿verdad?, que están aquí, pregúntese qué pasaría con ustedes, ¿verdad?
ustedes los estudiantes si hicieran, por ejemplo, en la high school algo así. O ustedes, ¿verdad? Los que trabajan en tiendas grandes, imaginen hacer lo que Jesús hizo en medio de multitudes. Tal vez a lo mejor te cargaran, ¿verdad? Como un bebé y te pusieran en el bote de la basura. Pero Jesús tiene autoridad, por eso es que a él no le pasó esto. Dice el texto, echó fuera del templo a todos. Recuerden que las comas en el texto bíblico enfatizan. Dice, echó fuera a todos. No dice a algunos, dice a todos. No dice a 10, no dice a 20, dice a todos. Y esta no es la única vez, hermanos, que Jesús muestra su poder. Hay otro lugar en la Escritura donde Jesús también muestra su poder y su soberanía. Acompáñenme a Lucas 4:16. Vamos a mirar algo parecido a esto. Lucas 4:16, lo vamos a leer hasta el 30. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús hizo su costumbre, hermanos, de reunirse con el pueblo de Dios para la adoración y para la palabra de Dios. Yo les digo que si alguien no necesitaba ir a la iglesia, hermanos, pues por así decirlo, era Jesús. Sin embargo, él, era su costumbre hacerlo. Y creo que es algo que muchos debemos de aprender, ¿verdad? De él. Y luego dice, y se levantó a leer. Estamos ahí mismo. Vamos a ir parte por parte. Y se levantó a leer. El orden usual, hermanos, de un servicio en una sinagoga comienza con una oración inicial, luego después una alabanza. Luego una lectura de la ley, luego una lectura de los profetas, así es el orden. Y después ya el sermón. El sermón deberá ser de un rabino o tal vez de un visitante capacitado en la palabra de Dios. En esta ocasión Jesús era un visitante docto, o sea, era una persona capacitada en ese momento. Como esta sinagoga estaba en Nazaret, Jesús probablemente habría asistido muchas veces antes y ahora le iría y enseñaría en la sinagoga de su ciudad natal. Dice el versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Esta es la profecía, hermanos, esta es una profecía. El Mesías anunció que Él vino a sanar el daño que trae el pecado, y luego dice, para dar buenas nuevas a los pobres. El pecado empobrece y el Mesías, hermanos, trae buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los aquebrantados de corazón. El pecado, hermanos, quiebra corazones, y el Mesías tiene buenas noticias para los quebrantados de corazón. Y lo dice, a pregonar libertad a los cautivos. El pecado cautiva a las personas y las esclaviza, y Jesús vino a liberarnos de eso. Y luego dice, y vista a los ciegos. El pecado no solamente nos ciega, y el Mesías viene a sanar nuestra ceguera, hermanos, moral y espiritual.
Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. De nuevo, el pecado oprime a sus víctimas, pero Jesús viene a traer libertad a esos oprimidos. Y luego dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en él, lo estaban viendo y no despegaban la vista de él. En continuación Jesús les da una declaración a los judíos muy poco agradables, ¿verdad? Muy poco agradable. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está diciendo que Isaías escribió de él, eso es lo que está diciendo. Y ya estaba delante de ellos el Mesías prometido. Después dice en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Esto es que él tenía un buen testimonio delante de los que le conocían. Y luego dice, y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Versículo 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí Jesús nos describe, hermanos, la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Dios tiene todo el poder absoluto sobre todo. Él es el supremo, Él es el rey, Él es Dios. Él hace su voluntad, hermanos, en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie que pueda detenerlo y decirle, ¿qué haces? Cuando decimos que Dios es soberano, hermanos, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso, que posee todo el poder en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios, hermanos, de la Biblia. Y vean cómo lo describe Jesús en el versículo 25. Aquí Jesús va a hablar de su soberanía, dice, de la soberanía de Dios, dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Muchas viudas. Noten, muchas viudas. Muchas viudas en Israel en los días de Elías. Y luego Jesús nos describe la situación en ese tiempo y Él sigue diciendo, cuando el cielo fue cerrado por tres años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y aquí es donde, hermanos, aquí es donde Jesús nos muestra, como les digo, su soberanía. Versículo 26 dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchas viudas, ¿verdad? Y solamente Dios envió al profeta con una sola. Dios es quien escoge, hermanos. Dios es quien escoge cuándo y dónde habrá de venir la salvación. Él es quien escoge. Y después Jesús nos ilustra otro ejemplo citando el Antiguo Testamento, versículo 27. Otra vez, y muchos leprosos, vean la palabra muchas viudas y ahora muchos leprosos, habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Muchas viudas, muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. De nuevo Jesús habla por segunda vez sobre la soberanía de Dios. Habiendo muchas viudas y habiendo muchos leprosos, Él decidió escoger a su discreción
Y luego dice en el versículo 28, dice, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, se enojaron. Si hay una cosa que al ser humano odia, hermanos, es la soberanía de Dios. Nadie quiere llegar a pensar que fue Dios quien nos buscó. Fue Dios quien nos llamó. De alguna manera, los cristianos de esta generación quieren tener crédito en su salvación. El ser humano odia la soberanía de Dios. Dice el versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ellos buscaban matarlo, buscaban tirarle desde una altura, y luego Lucas nos muestra su poder, hermanos. El mismo poder y autoridad divina que vemos en el templo, en el templo. Vean el versículo 30. Aquí está, más él pasó por el medio de ellos y se fue. Otra vez, su poder y su autoridad divina. Por eso él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Ellos querían un milagro, y Jesús hizo uno delante de sus ojos, escapando enfrente de ellos milagrosamente. Entonces vimos su soberanía, su poder y su autoridad divina, y es lo mismo que estamos viendo en los versículos del 18 al 22. Cristo ahora va a confrontar a los judíos, y en los versículos 23 al 25 Cristo confronta a los que creen en Él. Eso es lo que estaremos viendo, hermanos, en los siguientes minutos. Dice, entonces tenemos tres grupos a los que Jesús se dirige en el capítulo 2, y tres situaciones distintas. Veremos el poder de Jesús y también la omnisciencia de Jesús. Esta palabra omnisciencia es tener el control total, o sea, es tener el poder sobre todo, saberlo todo. Para que Dios sea soberano, hermanos, sobre su creación, sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Esto incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son todos omniscientes por naturaleza. Jesús tiene una increíble capacidad, hermanos, una increíble capacidad de conocer todo, porque Él es Dios. Él conoce el futuro, Él conoce la conducta de la gente. Él sabe lo que piensas, lo que harás mañana, lo que hay en tu corazón, incluso cómo es que morirás. Él tiene autoridad sobre la religión, autoridad sobre la adoración. Él tiene autoridad, Él tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre la vida y el destino de los hombres. Todo esto lo encontramos en esta porción del capítulo 2 de Juan, del 18 al 25. Este es el testimonio de Juan escribiendo acerca de la deidad de Jesús. Y Jesús no solo conoce, hermanos, sino que Él controla todo. A esto le llamamos soberanía y omnisciencia total. Y en un libro que yo tengo, hermanos, en casa, llamado Los atributos de Dios, A.W. Tozer escribió sobre la omnisciencia de Dios, y él dice esto, se los voy a leer, dice, Dios se conoce perfectamente a sí mismo, y al ser la fuente y el autor de todas las cosas, se deduce que Él sabe todo lo que puede ser conocido, y esto lo sabe al instante y con una plenitud de perfección que incluye todos los posibles elementos de conocimiento sobre todo lo que existe o podría haber existido en cualquier parte del universo, en cualquier
momento en el pasado o que pueda existir en los siglos o épocas por venir. Dios conoce al instante y sin esfuerzo toda la materia y todas las materias, toda la mente y cada mente, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y a cada ser, toda condición de criatura y a todas las criaturas, toda pluralidad y a todas las pluralidades, toda ley y cada ley, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todos los secretos no pronunciados, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, el movimiento del espacio, el tiempo, la vida, la muerte, lo bueno, lo malo, el cielo y el infierno. Así dice A.W. Tozer. Este es el Dios, hermanos. Esta es su omnisciencia. Y el Señor Jesús despliega, hermanos, esta omnisciencia porque Él es Dios. No sé si recuerdan en el sermón del monte que Jesús nos dijo que Él conoce el número, ¿verdad?, de cabellos, de los cabellos de nuestra cabeza. Acompáñenme a Mateo 10:28. Se los voy a leer en una versión diferente, en la versión traducción lenguaje actual. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Amén. Dice, no tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo. Recuerden, estoy usando otra versión. No tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Y luego dice aquí, no se preocupen, eso lo digo yo, no se preocupen, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Versículo 30. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Dios conoce todo, hermanos. Dios sabe cuándo se le cae el cabello. Él sabe todo. Y el Señor Jesús nos habla de los pajaritos y Él dice, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Y es increíble pensar en la omnisciencia de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, también encontramos sobre la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 16:17, yo lo puedo leer, no se preocupen. O si puedes ponerlo aquí, por favor. Jeremías 16:17 dice, aquí Dios se dirige a la nación de Israel por medio del profeta. Él dice en el versículo 17, Él dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultarán, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. En otras palabras, nada se oculta, hermanos, de los ojos de Dios. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, nada podemos ocultar de Él, hermanos, nada. Quiero mostrarles ahora, hermanos, también la omnisciencia de Jesús. Esto es en el Nuevo Testamento. La omnisciencia de Jesús. Y ustedes lo van a mirar en vivo. Lo van a mirar en vivo. Lucas 7:36. Vean a Jesús. Vamos a mirar a Jesús cómo lee los pensamientos. Me indican con un amén. Lucas 7:36. Lucas 7:36.
Dice, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Versículo 37. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Síganme. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Versículo 38. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos y los besó y le puso el perfume que llevaba. Y vean lo que dice en el versículo 39. Aquí es donde quiero que ustedes vean la omnisciencia de Cristo. Aquí está, versículo 39. Al ver esto, vean lo que dice. No sé si usted en su Biblia diga lo mismo. En la mía dice, Simón pensó. Al ver esto, Simón pensó. Esto fue lo que pensó. Si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Versículo 40, Jesús dijo, en el versículo 40, ¿cómo es que sabe Jesús, hermanos, lo que Simón está pensando? Vean lo que le dice Jesús en el versículo 40 a Simón. Le dice, Simón, me imagino que en ese momento ha de haber volteado su vista, ¿verdad?, instantáneamente a Jesús. Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice, te escucho, maestro, dijo él. Versículo 41. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, este hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Y luego Simón le va a contestar, dice, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Muy bien. Jesús, hermanos, conoce todos los pensamientos más profundos y no hay manera de escapar de su conocimiento. Porque dice el texto que Simón pensó y Jesús descubrió en un instante lo que él estaba pensando. Solo Dios es quien escudriña, hermanos, la mente y el corazón, porque Él es omnisciente. Y hay más textos que hablan de la omnisciencia de Dios. Quiero compartir otros versículos. Por ejemplo, Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce. Por si alguien ha llegado a pensar que Dios no lo conoce o no lo entiende, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Él dice en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Dios conoce tu ser, Él conoce lo que hay en tu corazón. Y luego dice el versículo 3, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es,
no lo puedo comprender, no lo puede comprender y no lo va a comprender porque Él es humano. Dios está en todo lugar, hermanos, y conoce de todo y de todos. También en Isaías 40:12, también lo escribí aquí para compartir. Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es una pregunta, perdón. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni en el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. Entonces seguimos en el versículo Juan 2:18, en el versículo 18. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras y ya que haces esto? Hermanos, realmente esta no es una pregunta mala. Cuando le preguntan: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? No es una pregunta mala. Y digo esto porque si me pongo en el lugar de los judíos en ese momento y veo, hermanos, un individuo como Jesús que saca un montón de gente con esa autoridad, sin duda también yo le preguntaría, ¿verdad?, ¿qué señal me podría mostrar? Ya que acabo de ver que nadie dentro de toda esa multitud lo pudo parar. Pero estos judíos lo que estaban diciendo es: ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Estoy seguro que estos judíos escucharon muy bien cuando Jesús dijo en el versículo 16: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y decir esto es lo mismo a decir: mi Padre y yo somos uno y el mismo. Y esto, hermanos, era realmente molesto. Era realmente molesto para ellos, porque Jesús no era nadie, hermanos, ante sus ojos, por el hecho de que no venía de una familia prestigiosa. Por eso lo veían como nada. Pero ellos querían, hermanos, una señal que mostrara algo sobrenatural para poder creer. Versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús le da una señal a los judíos, pero era una que ellos no podían entender y era difícil para ellos entender. Jesús habló hablaba, hermanos, de su cuerpo, y no dudo, hermanos, que cuando dijo esto, seguro lo dijo por ejemplo, tal vez con un ademán, ¿verdad? Destruyan este templo. Jesús sabía que intentarían en su contra. Sabía que intentarían en contra de su vida, pero no, ellos no tendrían el éxito. De hecho, hermanos, cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, fueron palabras que fueron usadas en su contra, hermanos. Fueron palabras que fueron usadas en su contra.
Y lo encontramos en Mateo 26, 60. Si pueden acompañarme. Es como cuando dicen, todo lo que digas será usado en tu contra. Bueno, así le pasó a él. Mateo 26, 60. Mateo 26, 60. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Versículo 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. También Marcos lo va a corroborar. Marcos 14, 57. Dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Hermanos, no solamente usaron sus palabras en contra de él, ¿verdad? En su juicio, sino también cuando estaba colgado en la cruz. Síganme a Mateo 27, 40. Fueron palabras que no olvidaron ellos. Mateo 27, 40. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos, Jesús dijo, en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Jesús confiadamente aseguró tener el poder para levantarse, hermanos, a sí mismo. Recuerden que estaba hablando de Él mismo. Él tiene el poder para levantarse a sí mismo, hermanos, de los muertos. Y esto lo volvió a decir también, por ejemplo, en Juan 10, 18. Él dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. Y fíjense, hermanos, que es interesante saber que el Nuevo Testamento también asegura que Dios, el Padre, levantó a Jesús de los muertos. Vean lo que dice Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo? Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas 1:1. Vean lo que dice Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ningún hombre, hermanos, puede decir que puede levantarse de los muertos, aun sea el hombre con más fe en este mundo. El hecho de que Jesús diera esta declaración, hermanos, es evidencia de su gran poder y que el Padre y Él son uno y el mismo. Versículo 20.
Regresamos a Juan, hermanos. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Hermanos, esta declaración de en 3 días lo levantaré no fue algo que los judíos pudieron olvidar, hermanos. No lo pudieron olvidar tan fácil. Aunque no sabían lo que quería decir exactamente, pero esas palabras las memorizaron y las tuvieron como referencia de él. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos? Fíjense, por estas razones. Número 1, los falsos testigos presentaron esta declaración de Jesús de manera manipulada cuando llevaron a Jesús con los sumos sacerdotes. Lo leímos, ¿verdad? Mateo 26:61. Y dijo, este hombre afirmó, soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Número 2, y el segundo cuando los judíos se burlaron de él mientras colgaba en la cruz. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Mateo 27:40. Que dijeron, tú que has de destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Así que no fue algo que se les olvidó tan pronto, ¿verdad? Versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así como nuestro Señor llama a su propio cuerpo templo, así también los cuerpos de los creyentes son llamados templos del Espíritu Santo. Pablo y Pedro llaman a nuestros cuerpos tabernáculos también. 2 de Corintios 5:1 y 2 de Pedro 1:13. Versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan nos explica que los discípulos se acordaron cuando Jesús resucitó y que tiempo atrás Jesús les había dicho a los judíos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso de alguna manera aumentó, hermanos, su fe. Aumentó su fe. Aumentó la fe en las palabras escritas, hermanos, en las escrituras. Porque seguro había algún hermano, algún discípulo por ahí que no tenía una convicción firme en lo que la escritura decía sobre Jesús. Pero cuando fueron testigos de la resurrección, ellos confirmaron en su corazón su fe en Jesucristo. Versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Hermanos, dice este texto que muchos creyeron en Jesús por las señales milagrosas, pero Jesús realmente no tenía una confianza en su fe que ellos profesaban, en su fe que ellos, según ellos, decían tener. Y no solo eso, sino que él no confiaba en sus acciones. Y esto nos enseña que, hermanos, que los milagros no convierten a nadie. Dios no estableció los milagros, hermanos, para convertir a las personas. Y esa es una mala costumbre, hermanos, que tenemos nosotros como seres humanos, buscar señales para poder creer. Y si no creen, mira, acompáñenme a ver el caso de un hombre rico. Vamos a mirar el caso de un hombre rico que está en el infierno. Vamos a mirar un hombre rico que está en el infierno. Lucas 16:27. Es un caso muy triste, hermanos. Lucas 16:27.
Me indican con un amén. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este es el hombre rico que está en el infierno. Este hombre, aún viendo, hermanos, su situación, aún viéndose en la situación en la que está, él sigue con la idea de poder tener, según él, tener la autoridad de ordenar. De aquí es cuando digo que justo como usted es ahorita, así mismo será, hermanos, un minuto después de la muerte. Su comportamiento, hermanos, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de mirar, así como usted mira el mundo, eso es solo un reflejo de lo que usted realmente es. ¿Quieren saber si usted va a irse al cielo? Bueno, es muy fácil. Pongan en la balanza todas estas cosas, todas estas actitudes. Mire, vean lo que dice Proverbios 23:7. Esto refuerza lo que les acabo de decir. Dice: como piensa un hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Como piensa un hombre en su corazón, así es él. Por eso digo que su ser, hermanos, refleja lo que hay en su corazón. Así es lo que estamos viendo en este hombre rico, ¿verdad? Dice el versículo 28: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, este hombre rico quiere que el padre Abraham mande un ángel, ¿verdad? Tal vez que se le aparezca y de esta manera sus hermanos puedan pues creer, ¿verdad? Pero vean lo que le responde el padre Abraham en el versículo 29. Dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham está diciendo, lo que Abraham le está diciendo a él es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 6:17. Lo que Abraham le está diciendo es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le está diciendo Abraham. Abraham le está diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que le está diciendo. Es la palabra la que salva. En ningún lugar, hermanos, encontrarán en la Biblia un texto que diga la salvación es por milagros. Y él sigue diciendo en el versículo 30, dice: él entonces dijo, versículo 30, él entonces dijo: no. Recuerden la coma. Él le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y el escritor enfatiza el argumento, hermanos, del hombre rico cuando dice no. Si ustedes pueden ver en sus Biblias, se van a dar cuenta que tiene un no y luego una coma. Y luego dice: padre Abraham. El hombre rico está diciendo: deberías de obedecer mis palabras. Yo sé que si haces lo que te digo de enviar a alguien entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Eso es lo que él está diciendo. No, noten el hombre rico, cómo él sabe, hermanos, perfectamente bien que nadie entra al cielo sin arrepentimiento. Porque él dice esto en el versículo 30. Él dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él sabía muy bien que para ir al cielo tenías que arrepentirte. Él mismo lo está diciendo.
Él sabía muy bien que nadie entra al cielo sin arrepentimiento. Es algo que ustedes tienen que memorizar. Esto es nacer de nuevo. Y él sigue diciendo el padre Abraham en el versículo 31. Él dice, Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no se arrepienten por la palabra, si no se arrepienten por la escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, esta palabra persuadir no es convencer, como cuando te intentan, ¿verdad?, convencer de comprar alguna cosa, sino que va más allá, hermanos, es más, vamos a decir, es más profundo, es influir, hermanos, en la voluntad de otra persona para que adopte una creencia y por ende vivan conforme esa creencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo delante del rey Agripa dijo esto en Hechos 26, 19. Él dice en Hechos 20, el apóstol Pablo en Hechos 26, 19 delante del rey Agripa, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y luego nos brincamos un poquito, versículo 28. Versículo 28, nos estamos brincando unos textos. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, en el versículo 24 Jesús buscaba adoradores de verdad, no personas emocionadas por lo que sus ojos veían. Jesús no busca personas que crean de manera intelectual, hermanos, sino desde la profundidad de su corazón. Versículo 25, regresamos a Juan, hermanos. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él mismo conocía, ¿recuerdan la palabra esta? Él mismo ginosco, él mismo conocía la naturaleza del hombre. Esto habla de su omnisciencia y explica por qué nadie necesitó describirle, hermanos, la naturaleza humana. Y él, al saber esto, reveló su naturaleza divina. Este conocimiento sobrenatural del hombre es una señal, hermanos, de divinidad. El hecho de que nuestro Señor conociera lo que había en el hombre significa que Dios tiene un conocimiento, hermanos, perfecto de la naturaleza humana. Y Él discernía los pensamientos e intenciones del corazón. Recordemos las palabras de Salomón en su oración. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así dice Primera de Reyes 8:39. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Hermanos, Dios nos conoce, hermanos, desde lo más profundo. Por esa razón debemos venir a Él, hermanos, y confesarle nuestros pecados y nuestras luchas. Porque no es porque Él no sepa, no conozca, sino es para pedirle a Él la gracia, hermanos, para dejar todo lo que nos hace mal y todo lo que no nos deja crecer, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé
esa gracia, hermanos, que nos ayude a superar todas nuestras luchas, todos nuestros pecados, porque Él nos conoce desde lo más profundo, Él conoce todos nuestros pensamientos. Vamos a orar, hermanos.